Estimable audiencia, reciban los más cálidos saludos de quien les dirige estas palabras, Jorge Francisco Vera Castañeda, estudiante de la institución educativa San Vicente de Ica. En esta ocasión se está grabando un video a fin de poderles explicar la propagación del calor en una de sus formas, haciendo uso del método científico. Comencemos. La propagación de calor se da ante dos objetos que poseen una diferencia térmica. Cuando estos dos objetos entran en contacto, el objeto que tenga mayor temperatura va a transferir el calor o va a transferir su calor al objeto que tenga menos temperatura. Esto logra un equilibrio nombrado equilibrio térmico. El calor se propaga de tres maneras: la conducción, la convección y la radiación. En la conducción se es transmitida la energía térmica en cuerpos sólidos. Se caracteriza por no ocasionar un cambio o un transporte de la materia. La convección es realizada o transmite la energía térmica a cuerpos líquidos y gaseosos. A diferencia de la anterior, esta sí transporta la materia. Y en la radiación no es necesario un contacto físico entre ambos cuerpos, pues puede haber un vacío separado entre ellos y la energía térmica va a ser transmitida igualmente por ondas electromagnéticas. Todo método científico tiene como punto principal a evaluar una problemática. En este caso, la problemática es cómo demostrar, haciendo uso de materiales caseros, la propagación del calor. Ante esta problemática se plantean predicciones o hipótesis. Las hipótesis son, en este caso, empleando recipientes donde almacenar agua a distinta temperatura, una que haya pasado por su punto de ebullición, quiere decir que está caliente, y otra que esté a una temperatura normal, y una tinta china, después de haber realizado una maniobra, se va a poder observar una reacción que evidencie la propagación del calor. La segunda hipótesis plantea que, empleando dos recipientes donde almacenar agua a una temperatura idéntica entre sí y una tinta china para, después de haberse realizado una maniobra, comprobar que no hay ninguna reacción que evidencie la propagación del calor. Utilizar en este experimento serán, en primer lugar, el agua. El agua va a tener que estar colocada en dos recipientes distintos, que en este caso son botellas, y una tendrá que estar caliente o haber pasado por su punto de ebullición, y la otra puede estar fría como también puede estar en su temperatura normal. Obvio que para hacer que el agua hierva tenemos que tener una tetera o un objeto que nos permita hacer que el agua llegue a su punto de ebullición. Una tinta china y este recipiente que es de uso opcional, ya que lo que nos brinda o la ventaja que nos proporciona es que va a evitar que la mesa se manche cuando hagamos el experimento. Antes de realizar la experimentación, hay que tener en cuenta ciertos puntos. Por cuestiones de tiempo se ha obviado el proceso en el que se ha hervido el agua y también el proceso en el que hicimos verter en ambos recipientes el agua que está a temperatura normal y el agua que sí está caliente. Ahora, procederemos nosotros a agarrar la tinta china. Procederemos nosotros a utilizar la tinta china y rociarla sobre el agua que esté caliente. El recipiente que tiene agua caliente debe estar cubierto casi en su totalidad o de plano en su totalidad con el agua caliente. Y el recipiente que tiene el agua fría o el agua temperada, el agua a temperatura normal, sí puede estar entre un 50 y un 75%, quizá lleno con el agua, pero el que sí o sí tiene que estar lleno, casi lleno, es el agua caliente. Entonces vamos a rociar la tinta china sobre el recipiente con agua caliente. Se puede observar también cómo rápidamente la tinta es esparcida por todo el líquido. Una vez que el líquido o la tinta ya se haya esparcido casi en su totalidad por todo el líquido, procederemos a realizar una maniobra la cual va a conectar la parte superior de la botella, los picos de la botella, y ver si genera una reacción. Y aquí puede observarse cómo rápidamente el tinte, tras el contacto entre los dos líquidos,
está subiendo al agua que tenga la temperatura más baja. Como ya se sabe, la convección lo que busca hacer es que el punto más bajo del líquido, que es el que recibe la temperatura calórica o es el que recibe el calor, bueno, sus partículas van a ascender, y en el camino que estos dejaron libre va a trasladarse las partículas que están en la parte superior, las que están frías. Entonces este proceso se repite constantemente. Unas partículas suben, otras partículas bajan, y se realiza el llamado equilibrio térmico. El experimento anterior se realizó con una botella de agua caliente y con otra botella la cual tenía en su contenido agua a temperatura normal. Pero si ambas botellas hubieran estado en temperatura normal, ¿qué hubiera pasado? Aquí podemos ver, y nuevamente se ha obviado el proceso en el cual nosotros vertemos el agua en cada una de las botellas, pero cada una está en temperatura normal. Y ahora vamos a hacer que la tinta china se rocíe en una de las botellas en la que esté más llena. Bueno, aparentemente ya toda la botella está cubierta por la tinta china. Y se ha recordado que ambas están a temperatura normal, a una temperatura idéntica entre sí mismas. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que la vez pasada. Vamos a quitar la tinta china. Se manchó la mesa. Ya es solo. Como puede observarse, y en una comparación casi igual de tiempo, cuando el agua estaba caliente y la otra estaba fría, la tinta china podía llegar aquí más rápidamente, podía cubrir el agua a temperatura normal más rápidamente. Ahora, ya que ambas están a una temperatura idéntica entre sí mismas, no hay un calor que propagar. Y si lo hay, no hay que propagar mucho calor en exceso para lograr el equilibrio térmico. Discutiendo acerca de los resultados obtenidos en ambas partes de la experimentación, se puede observar cómo en la primera parte, donde existe una diferencia térmica entre ambos cuerpos, sí se genera una reacción del tinte, la cual nos ha permitido evidenciar una propagación del calor, pues para que éste se propague, está dicho que debe tener una diferencia térmica, la cual era ausente en la segunda parte. Por ello es que no hubo una rápida propagación del tinte y tampoco hubo un equilibrio térmico, pues no se percibía con el sentido del tacto a la botella que estaba aparentemente fría como tibia, caso que sí ocurre en el primer experimento, en la primera parte del experimento. Todo científico que la hipótesis que plantea que sí se genera una reacción que evidencie la propagación del calor, la cual va acorde con la primera parte del experimento, y aquella que dice que no se genera una reacción que evidencie la propagación del calor, va acorde con el segundo experimento, pues se especifica que ambas aguas van a estar a temperaturas idénticas entre sí. Ambas serían aceptadas, ya que según lo que se ha experimentado y según los resultados discutidos, hemos podido hacer una comparativa y dar como aceptada ambas de las hipótesis planteadas previa a la experimentación.